Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un encuentro más en Libros y Bibliotecas. Esta semana tenemos un tremendo invitado, le ha ido muy bien, lo comentábamos fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, recién. Ha tenido, digamos, mucho despliegue en el lanzamiento de su último libro que se llama Letras Torcidas, un perfil de Mariana Calleja. Nos referimos a Juan Cristóbal Peña, que está con nosotros esta tarde para poder conversar de este interesante investigación, un libro que además le da una oportunidad a lo que también se llama el periodismo narrativo, ¿no? Que es en el fondo darle a la rigurosidad de la investigación y de la interpretación un plus, y ese plus tiene que ver también con cierta intencionalidad, con algunos recursos que son propios también de la literatura de ficción. Vamos a conversar de eso también con nuestro invitado de hoy, que es Juan Cristóbal Peña. Estar acá contigo. Fuiste muy generoso con la presentación. Bien, fuiste a la presentación del libro, escuchaste esa introducción que hicimos, sí, donde hicimos una cápsula que permitía escuchar a Mariana Callejas a partir de una serie de entrevistas que yo hice con ella hace un montón de años atrás, en 2010, y a partir de eso armamos una pequeña cápsula de audio y de fotografías de fondo también al comienzo de la presentación de este libro, que fue en el Museo de la Memoria hace 2 semanas ya. Sí. Sí. Oye, eso te voy a comentar que fue realmente, no lo hemos conversado, pero muy impresionante el poder, así como ir al baúl de los recuerdos, sacar ahí los audios, las imágenes, quizás por una cuestión generacional uno tenga una cierta capacidad mayor de entender de lo que se está hablando. Yo siempre pienso en los que vienen después, digamos, de las generaciones más jóvenes, que cuesta como que tengan la misma sensación o aproximación. Contemos que el libro Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas de la colección Vidas Ajenas de se me fue la editorial. La edición es Universidad de Portales. UDP, efectivamente, la Universidad Diego Portales. Les voy a comentar primero que nada que también tuve muchos testimonios ese día, en particular de tu editor. Fue muy simpático aquello, porque nos enteramos también de que este fue un proceso que requirió de un proceso más bien digestivo largo para escribir este libro. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Bueno, porque además los editores siempre andan apurando, ¿no? Pero estos fueron varios años, Juan Cristóbal. Son unos apuradores más que unos editores, ¿no? Y efectivamente yo había firmado por este proyecto hace 4 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo me demoré en total, desde que firmé hasta que lo entregué. No obstante que la parte más intensa la hice en los últimos 2 años, lo que fue la escritura, 1 año y medio más o menos, y luego también entre medio seguí haciendo entrevistas, recopilando documentos, leyendo bastante, pero claro, es un proceso que a mí me toman tiempo para investigar, sin lugar a dudas, ¿no? Y tú, bueno, lo leíste, el libro tiene muchas fuentes, no todas a la vista, es decir, todas están citadas, evidenciadas como tal, pero obviamente integra mucho material que está disperso. Hay muchos libros sobre los casos judiciales en los cuales participó Mariana Callejas, los casos de terrorismo de Estado, y Michael Townley. Luego, entrevistas, bueno, documentos, mucho archivo judicial. Habría que decir también que, bueno, que ella y su pareja entonces fueron los protagonistas de los grandes casos de terrorismo de Estado internacional de la dictadura de Pinochet. Uh-huh.
bueno, y luego el proceso de escritura también. El proceso de escritura, por lo menos desde mi experiencia, no es que uno tenga tan claro eh, el tono, la estructura. Yo dibujo algo, ¿no? Lo proyecto, pero solo comienza a cobrar forma eso a medida que uno empieza a escribir y bueno, y da con un tono, una forma de contar, y esa forma de contar solamente aparece cuando, insisto, en mi experiencia, cuando ya está como el training de escritura de un proyecto. Y a veces ese no quiero decir revelación, ¿no? Porque no es tal, pero por lo menos ese encuentro de una forma de contar aparece en la mitad, en fin, y uno tiene que volver atrás de modo de homologar. Entonces son procesos lentos igual. Para mí, bueno, supongo que no es muy distinto a lo que son los procesos eh, de los proyectos de investigación periodística que se hacen en cualquier parte del mundo y también a los obras de ficción. Eh, entonces, bueno, a, a mí no me interesa ser como un deportista de alto rendimiento donde voy publicando año a año, ¿no? Me gusta tomarme tiempo y reposar y saber, y poder hacer una propuesta para tanto estética, escritural, como también en el modo de contar y qué contar, en este caso una historia que se ha hablado un montón, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede contar algo nuevo de algo de lo cual ya se ha hablado? Digamos entonces que este libro salió cuando tenía que salir. Exactamente. Cuando yo quise que, pese a las insistencias de este editor, ¿ah? Bueno, uno no le contesta el teléfono, después no te contestan el teléfono, uno se ofende, después se hace lo ofendido, uno se ofende y así, ¿no? Oye, Juan Cristóbal, tú has escrito también relacionados con esta temática, con el tema, digamos, de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, libros también que tengan que ver con esto. Yo tengo acá a la mano, por ejemplo, Jóvenes Pistoleros del año 2019, La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, Los fusileros del 2007 y La vida en llamas del 2002. Eh, ¿Cómo sientes tú que porque eso me imagino que facilita el moverse en el mar que uno tiene que poder navegar para escribir un libro de investigación de esta naturaleza, escogiendo fuentes, viendo cuál es el momento de colocarla o de darle más relieve a una que a otra? Eh, ¿Cómo ves tú eso? Porque tú estás construyendo finalmente en el relato un universo. Sí, sí. Bueno, primero, tratando de huir del molde clásico del periodismo, ¿no? Del periodismo que generalmente tiene que ser muy explicativo, tiene que tener mucho contexto, tiene el periodismo tradicional, tiene unas formas de contar que son muchas veces predecibles. eh, y luego, bueno, haciendo en el campo de la no ficción, que para mí no es muy distinto a la ficción, ¿ya? En lo narrativo. Uh Eh, el- operan dispositivos muy Mira, similares, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, que hay una propuesta escritural, una propuesta en el modo de contar. Y bueno, y eso también hace lo que yo me tomo el tiempo para procurar encontrar esa propuesta o dar con una forma de contar que tiene que ver con tanto la estructura, me parece, uh-huh. como también tiene que ver con la estética, en el modo en que, por ejemplo, se despliegan las fuentes, en el caso de un texto periodístico o de una ficción, porque igual, al fin de cuentas, es un libro Sí, que apela a los investigación. recursos de la investigación periodística,
Entonces, bueno, claro, el modo de evidenciar y de no evidenciar algunas fuentes, por ejemplo, ¿no? En el modo de desarrollar protagonistas y antagonistas y personajes secundarios, en el modo de proponer un significante a la historia. ¿Y cuál es la diferencia entre el significante y el motivo de la historia o el tema de la historia? Bueno, uno podría decir que este libro trata de Mariana Callejas, esposa de Michael Townley, que protagonizó crímenes de relevancia internacional, los más importantes de la dictadura a nivel internacional, y que a la vez vivía en una casa cuartel que le fue puesta por la DINA, donde ella vivía con sus hijos, donde se planeaban operaciones internacionales y se realizaban tertulias literarias y fiestas de toque a toque, ¿no? Eso es el tema. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el significante? Bueno, en este caso, lo que yo traté de desarrollar en parte es la intimidad, la vida doméstica de la casa de lo curro, donde a la vez que, bueno, se planeaban y ejecutaban operaciones, crímenes, ocurría una vida doméstica familiar como si lo otro no estuviera ocurriendo, ¿no? Sí, eso es... Me interesaba construir en ese sentido un relato que se acercara a lo que es el género del misterio del horror, más bien, del horror. Pero que ese relato, bueno, digamos, retratara justamente porque es horroroso, porque había una doble vida, un desdoblamiento. De un modo similar a lo que, por ejemplo, cuenta una película como Zona de Interés, una película que se estrenó, me parece que este año, que da cuenta de una familia que está a cargo, el padre de familia, del campo de concentración de Auschwitz, que vive colindante a Auschwitz, y que su vida transcurre con total o aparente total placidez, como si lo que hubiera al otro lado del muro no existiera. Pero obviamente eso permea. Entonces, bueno, eso puede ser el significante, ¿no? Bueno, eso es lo que me interesó desarrollar en este caso, además de hacer una suerte de retrato de la vida cultural bohemia de los sombríos años 70 en Santiago de Chile, que como retrató Carlos Iturra, un asistente habitual a esta casa, bueno, pretendía ser un epicentro de cultura y de bohemia, ¿no? Claro. O así lo sentía él, ¿no? Eso era uno de los elementos, como digo, significantes que me interesaba desarrollar en el libro. Yo podría agregar a que en realidad la composición que logras con todas estas líneas de relatos, que son efectivamente el tema este que plantea la, la actitud ética o la vida, digamos, la valoración del bien y del mal que tenía Mariana Calleja. El tema también de los talleres culturales, literarios que se realizaban en un centro que claramente, digamos, si no se realizaban torturas o algún tipo de acción de esa naturaleza o experimentos como parece que se hizo, era un lugar que a todas vistas, ¿no es cierto?, podía ser identificado como un lugar horroroso, finalmente. Y sin embargo, los talleres siguieron existiendo y gran parte de la vida de Mariana Calleja estuvo marcada por esos talleres, porque finalmente, voy a decir una tontera, pero ella se creyó el cuento en que era una gran escritora, porque también hubo gente que se lo dijo, y porque usando también el régimen pudo, ¿no es cierto?, estar colocando esa figura como algo real. Sin embargo, lo que está develado en el libro es que eso no fue, no también pudo haber sido, ella pudo haberse sentido una escritora, pero era principalmente una pantalla, ¿ya? Era, digamos, una forma de ocultar lo que estaba pasando detrás de su vida, que era lo realmente trascendental. Claro. Yo tengo la impresión de que
de que era una vocación sincera, honesta, como tú dices, digamos. También ella se pasa una película, digamos, que impulsada también por su círculo de jóvenes aspirantes escritores, por el círculo de críticos y escritores que permanecen en Chile, que son, bueno, en gran mayoría quienes animan la escena cultural y literaria del año 70 en Chile y en menor medida de los 80, pero que ella no es que haya construido o haya inventado y montado este taller con el propósito de encubrir las actividades criminales protagonizadas por ella y su marido. Yo creo que era claro, era un ejercicio sincero. Ahora, a mí sí me interesa poner primero en discusión bueno, el valor literario, pero también el talante literario, lo que escribía Mariana Collejas en el contexto de la época, porque ella, al tiempo que era agente, escribía y publicaba y participaba, digamos, de este salón literario. Era muy celebrada, efectivamente, y escribía unas cosas que eran bien contraintuitivas, digamos, ¿no? Escribía, entre otros, cuentos de activistas, guerrilleros de izquierda, además. que secuestran, empresarios que hacen bomba, protagonizan asaltos. O sea, estaba novelando el lado B de su vida. Como si ella fuera una agente, perdón, justamente lo contrario, una guerrillera, porque además lo escribe con mucha compasión, sin reproche moral y poniéndose en el lugar de esos guerrilleros como si ella fuera una más. Entonces, eso es lo más, bueno, para mí, cuando yo lo reparo en eso y empiezo a revisar y a cruzar el momento en que son escritos esos cuentos, con testimonios, con documentación, y claro, para mí es una de las cosas más sorprendentes y me interesa así poner en discusión, bueno, qué tan buena escritora era Mariana Calleja en el contexto de la época. Me interesa poner el acento también en esta perversidad, digamos, primero de organizar habitualmente talleres literarios como si lo que ocurría en esa casa y lo que ocurrió fuera de esa casa no existiera, y ahí contribuyeron muchísimo quienes asistieron permanentemente a esa casa, porque esa gente no veía y no quería ver lo evidente, ¿no? Y luego justamente la escritura de ella, ¿no? Eso es lo que a mí más me resaltaba, digamos, me resaltó al momento de elaborar esa parte del libro, ¿no? Y te resulta muy bien. A lo que escribía, ¿no? Y el modo en que escribía lo que escribía. A mí me parece que te resulta muy bien eso, porque en realidad si uno se podría explicar muchas cosas, tú colocas fragmentos de lo que escribe, porque ella es básicamente una cuentista, entonces muchos cuentos tú los resumen, o algunos párrafos, y en realidad encajan con las operaciones de la cual era protagonista, y es impresionante. También hay un doble o triple desdoblamiento, ¿no? Ella es agente, y bueno, pero también es una mujer que organiza talleres literarios, que es una anfitriona, como una madame de los salones literarios franceses del siglo XIX, y a la vez es una escritora que también desdobla, capaz de escribir sobre la gente a la cual ella perseguía y procuraba exterminar. Entonces, hay un plano de unas capas de desdoblamiento bien siniestras, macabras y misteriosas. Así es, efectivamente. Juan Cristóbal, hay una de las afirmaciones que tú haces al final, porque esto nace a partir de una serie de entrevistas que tú le hiciste el año 2010, me dijiste, ¿no? Así es.
Y también aborda la crisis matrimonial que tuvo con Towle. Finalmente, para quienes no lo saben, Towle finalmente se entregó a la justicia americana, pactó con ella y terminó, digamos, también entregando antecedentes de la participación de Mariana Calleja, en particular en el crimen de Carlos Prats en Argentina. Pero hay un quiebre ahí también de carácter sentimental. Y cuando tú le preguntas que por qué se produce, ella responde una serie de argumentos en torno a la convivencia que tiene una pareja de cualquier tipo, es decir, que no hablaba, que faltaba la comunicación, que, en fin, ya no funcionaba la pareja. Sí. Y tú dices, eso es lo que más le importaba, que haya hecho, digamos, crímenes, que haya formado parte de una maquinaria de muerte. Nunca tuvo reparos sobre eso. Exactamente. No, eso es bien sorprendente leerla así, ¿no? Como ella leía a la vez su propia vida, sus propias acciones. Eh, y ahí opera, me parece lo que opera en la dinámica de cualquier matrimonio o cualquier pareja, digamos, ¿no? Eh, a veces las cosas se rompen por detalles, por ciertas dinámicas. eh, en este caso, las largas duchas que se daban Crowley y que significaba que siempre llegaran tarde a los compromisos que tenían, porque además tenían compromisos sociales, ¿no? Comida, salidas a divertirse, etcétera, ¿no? Y no lo, digamos, lo grueso, que era, digamos, ese infierno del cual participaba. Entonces, yo creo que eso es relevante para el caso de ellos, en tanto agentes de inteligencia y terroristas de Estado, Sí. pero esa vida doméstica que ella relata no es muy distinta a la vida doméstica de cualquier pareja en cualquier parte del mundo, ¿no? Oye, estamos terminando ya, no quiero quitarte mucho tiempo, pero hay un tema que a mí también me llama la atención, eh, porque tú dices, son agentes de inteligencia, ¿ah? Eh, pero ninguno de ellos había terminado ni siquiera sus estudios secundarios. Eran bastante, digamos, personas que estaban oportunistas en términos sociales también. Claramente tenían un olfato para aquello, pero, o sea, pese a eso hicieron, digamos, acciones que fueron, entre comillas, exitosas para Mm. sus objetivos. Pero deja mucho que desear, digamos, la imagen tradicional que uno tiene sobre los agentes de inteligencia en cualquier país extranjero. Sí, bueno, yo creo que eso opera para ellos y para cualquier otro agente de inteligencia, o en su gran mayoría de las dictaduras latinoamericanas, al menos. Obvio. Eh, lo de la inteligencia es un título que queda holgado, me parece, no es generoso. Porque, bueno, primero, como tú dices, ellos dos no tenían preparación eh, militar, no tenían estudios superiores, eran completamente autodidactas en todo Así ámbito es. de cosas. Entonces, eran las personas menos indicadas para encargarles las operaciones internacionales por Sudamérica, Europa, Estados Unidos, etc. Tuvieron éxito en algunas, pero otras fracasaron estrepitosamente, y eso también uno puede evidenciarlo en la lectura del libro, básicamente por falta de preparación eh, militar, profesional, que era común, ellos no eran excepción, era común al resto de la organización a la que pertenecían, la DINA. Michael Townley cae por un capricho de Manuel Contreras, que manda a Townley y otra gente, a González Lario, a conseguir pasaportes falsos a Estados Unidos, perdón, de Estados Paraguay. Unidos en Paraguay, y no eran de Estados Unidos, perdón, eran pasaportes falsos en Paraguay que tenían que ser visados de la Embajada de Estados Unidos para ir a cometer un crimen a Estados Unidos. Entonces, esa operación fue un desastre de comienzo a fin. Y es por eso que Estados Unidos, digamos, no demora mucho en dar con la identidad de quien había participado en esa operación. Digamos. O sea,
Eso viene a ser común, me parece, en una parte importante de las operaciones y y obedece también, bueno, al delirio que gobernaba la cabeza Claro, quien estaba a cargo de este servicio de inteligencia que era la DINA, digamos, Manuel Contreras. sí, Manuel Contreras tiene la ocurrencia de que esta familia y sus hijos vivan en un cuartel militar donde se fabrique gasarín. Eso es una sí, locura, una perversidad, ¿no? sí, sí. Y eso se amplía y digamos, se traduce en muchas otras operaciones. Entonces, eh, efectivamente, lo de Dirección de Inteligencia Nacional, Queda grande. podemos reducirlo a Dirección Nacional. Oye, Juan Cristóbal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos aquí comentando, ay, siempre se me pierde esto, y conversando sobre Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas, está escrito por Juan Cristóbal Peña y es de la editorial Diego Portales, de la Universidad Diego Portales. Entonces, vamos a hacerle, esto es un excelente regalo de Navidad, Juan Cristóbal, ¿ah? Así que... Así que no desaprovechen la oportunidad. Eso pues, muchas gracias. No sé si quieres decir algo al final, alguna recomendación para la lectura, en fin. No, agradecerte digamos, la conversación, la presentación que hiciste, la lectura, más que haces del libro, que me complace mucho que te salten algunas cosas que para mí fueron Mm. importantes de poner de relieve. Eh, y, y eso. Así que nos veremos en una próxima. Muchas gracias, pues, y que siga esta ruta exitosa de presentación del libro en todo Chile. Nos vemos, muchas gracias. ¿Ah? Listo. Chao, chao.